Bueno, Vivi, si te parece, vamos a ir comenzando el encuentro del día de hoy. Bueno, Perfecto, buen día. bienvenidas y bienvenidos a todos los que se han sumado. Les contamos que desde Valoramia, este día vamos a estar trabajando en el webinar de adicciones laborales, que tiene que ver con el impacto en la productividad de proveedores y en un abastecimiento eficiente. Para eso tenemos a Viviana Gallo, que es especialista en recursos humanos, diplomada en desarrollo organizacional, capacitadora y consultora en la gestión de capital humano, gestión de desarrollo organizacional y ejecutivo y bienestar empresarial. Es coaching de entrenamiento y en liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo gerencial y mandos medios, con orientación sistémica. También ha trabajado junto con nosotros en la consultoría técnica. De hecho, gracias a ello, bueno, ahora les vamos a contar también algunos casos que estuvimos trabajando juntos y que han sido muy fructíferos para la empresa. Es capacitador en prevención de adicciones y de Cedronar. Y bueno, hace más de 25 años viene trabajando en ámbitos públicos y privados. Así que sí, te doy la palabra, Vivi, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, gracias por participar de este webinar porque realmente, bueno, es una problemática actual que ya tiene sus años en los que lo venimos trabajando junto con Valor, por esta complejidad que tiene la problemática y además por la responsabilidad y el impacto social que tenemos que trabajar desde las empresas, porque es una patología que se está dando cada vez más. Hoy tenemos más del 50% de la población laboral con efectos nocivos por el tipo de consumo. Entendiendo que, si bien ahora voy a pasar a hacer una descripción de las adicciones, no son las adicciones específicamente a sustancias psicoactivas, sino que hoy tenemos todo tipo de adicciones que afectan el comportamiento y el sano desarrollo humano de las personas. Por ende, el trabajador va a tener un impacto en su productividad y en una productividad eficiente al momento de ver que los resultados esperados no son los mismos en una persona sin consumos que con consumos. Y les decía, entendiendo que tenemos todo tipo de adicciones, cada vez más son las adicciones a las redes sociales, lo cual sabemos cuánto resta del tiempo valor real de productividad, las adicciones al juego, las adicciones a todos los medios que nos transmiten series, películas, las adicciones al juego, las diferentes adicciones que afectan al normal comportamiento del desarrollo personal. Bien, podemos avanzar entonces, Joana, por favor, con la presentación. Bueno, este webinar realmente tiene el gran objetivo de descubrir cómo hay estrategias y medidas de prevención que pueden impulsar a la productividad y el bienestar de las unidades de negocio de nuestra cadena de valor, entendiendo que, como les decía antes, es una problemática que tenemos que abordar, que tenemos que formarnos e informarnos para poder dar respuesta, para planificar y para trabajar desde la prevención, que vamos a ver que hay diferentes instancias de prevención. Avanzamos, por favor. Bueno, entonces, como les decía, si bien tenemos todo tipo de adicciones, hoy vamos a poner más el foco en el consumo de drogas o sustancias psicoactivas, porque tal como les decía, el mayor impacto del consumo de drogas afecta a todo el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Esto afecta productividad, seguridad y bienestar de los empleados. Entonces tenemos que trabajar desde la detección temprana, que es una forma de prevención, y el manejo adecuado de esta problemática, porque son
cruciales desde la perspectiva de recursos humanos o gestión de capital humano, pero además no desde el momento que tenemos el problema instalado dentro de la empresa, sino que una vez trabajando justamente con AMIA en una capacitación sobre buenas prácticas laborales, hoy sabemos que cuando ya mandamos a hacer el examen preocupacional, ahí nos albergan resultados de consumo. Entonces tenemos que definir políticas claves para ver si vamos a ingresar a personas que ya tenemos un resultado que detecta que hay un consumo. La verdad que la ley nos dice que sí las tenemos que incorporar, pero tenemos que definir políticas empresariales para saber si estamos preparados para incorporar colaboradores con estas problemáticas. Entonces, básico, definir políticas empresariales en relación a este tema, ¿sí? Entendiendo lo que les decía antes, más del 50% de las personas en desempeño laboral están afectadas bajo el consumo. Avanzamos entonces. Bien, y les decía este tema de la prevención. La prevención es clave porque desde la responsabilidad social empresarial se pueden incluir programas de educación y concientización sobre el riesgo de consumo de drogas. Nosotros vamos a ver que tenemos distintos tipos de drogas, por lo tanto, los efectos no van a ser los mismos. ¿Sí? Lo que buscamos son entornos saludables. Entonces, tenemos que conocer los riesgos. Prevenir significa esto, conocer a quién afecta, cuáles son las posibles consecuencias y qué es lo que podemos hacer al respecto. Bien, entonces en estas diferentes instancias de prevención se interviene antes de que surja el problema. En una instancia de prevención secundaria es atender lo antes posible el problema para que no afecte el clima laboral y las buenas prácticas laborales. Y una instancia de prevención terciaria que es cuando el problema ya está instalado y el objetivo es disminuir el riesgo de la persona y su entorno para lograr la rehabilitación. Y ahí después tenemos todo un marco legal. ¿Sí? Y tenemos el respaldo de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos tres instancias básicas de consumo. El consumo peligroso, que implica ya pasar límites y un riesgo para la salud. Un consumo nocivo, que son los daños provocados y hay un alto riesgo de dependencia. ¿Qué significa esto? Que la persona no puede vivir sin consumir. Y la dependencia, que es cuando ya estamos en una instancia de adicción donde se pierde el autocontrol. Digo, yo tengo pacientes particulares que venimos trabajando esta problemática y que dice, bueno, lo controlo, pero la verdad es que ya cuando pone el agua para el mate de la mañana ya está consumiendo y en este estado va a trabajar y cuando la dependencia no permite afrontar un síndrome de abstinencia, con lo cual les voy a dar una noticia que no es la más feliz. Cuando se está en este estado, aparecen los llamados síndromes psicóticos, ¿sí? Y ahí vemos alterado totalmente el comportamiento de la persona. Bien, entonces estas son informaciones que tenemos que tener en cuenta. Por eso definimos la droga como una sustancia psicoactiva, tóxica, que altera el normal funcionamiento del organismo, que altera la información que nos transmite el medio externo y además perturba los mensajes cerebrales a todo el organismo. Por lo tanto, esto es importantísimo para la detección. Como perturba la capacidad de razonar y de pensar, no podemos esperar de un colaborador el mismo resultado que una persona que no está bajo los efectos del consumo. Y acá tenemos una amplia variedad. Tenemos las drogas que son totalmente aceptadas socialmente y que son legales, como el alcohol y el tabaco. Tenemos las intermedias, que en realidad están más relacionadas a cuestiones medicamentosas, como estimulantes, sedantes, ansiolíticos,
anfetaminas, esto que consumimos diariamente, si nos duele la cabeza, si no podemos dormir, si tenemos demasiado cansancio, esto en exceso también produce acciones colaterales que lo vemos en el comportamiento humano. Y después tenemos todas las drogas ilegales, como acá vemos una descripción, que son las básicas. Después de ahí tenemos un amplio espectro. Ahora, no es lo mismo el efecto en el organismo del consumo de marihuana que el de cocaína, como el del éxtasis, como el de los inhalantes. Por eso necesitamos la formación y la información, porque cuando no lo detectamos, tenemos que después ver qué tipo de consumos está teniendo. Estas últimas, que son las llamadas ilegales, sabemos hoy en día que tienen un acceso inmediato cualquier persona. ¿Sí? Entonces, información es básica porque las personas que caen en consumo tienen alto riesgo de caer en una adicción, que en general estas siempre encubren situaciones de grandes conflictos personales, de grandes conflictos familiares y también sociales. La adicción es un síntoma, hay algo que no está bien, la adicción nos está diciendo que hay algo que le está pasando a la persona. Si bien todos estamos atravesados por diferentes crisis estructurales o de ciclos vitales de la vida, bueno, la respuesta que demos a esas crisis va a manifestar si hay alguna adicción o no de por medio, porque lo más fácil con una adicción es tapar el síntoma. Yo como terapeuta también digo, démosle la bienvenida al síntoma porque nos está manifestando que hay algo que no está bien. Entonces, la persona que empieza a consumir va pasando por estos estadios: el uso, el abuso. Ya cuando no se puede vivir sin consumir, se entra en una adicción porque hay una dependencia física y psíquica, ¿sí? Esta dependencia que altera el estado físico está provocado por el consumo, y cuando pasa por algún periodo de abstinencia por diferentes razones, esto se manifiesta en signos y síntomas físicos que se notan visiblemente producto de la dependencia con la sustancia. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que tiene un cambio en su comportamiento desde recursos humanos, porque la primera información la tenemos que pasar a recursos humanos. Yo siempre doy ejemplos que, a ver, desde la gestión gerencial y desde estas consultorías y análisis en las prácticas laborales, el Departamento de Recursos Humanos necesita una formación específica para poder desempeñar su gestión apoyando a los empleados que están afectados por el consumo, y además facilitándoles el acceso a programas, a tratamientos y apoyo. Por eso es crucial el proporcionar una capacitación o proporcionar información al sector de recursos humanos o de gestión de capital humano. Bien, entonces, como realmente las adicciones y los consumos problemáticos afecta a toda la población mundial, lo que sí sabemos es que tenemos una ley, que es la 26934, que es un plan integral de consumos problemáticos que nos brinda asistencia en forma gratuita. Pero para poder asistirnos con un programa de formación gratuita, primero tenemos que tener una formación en la temática. Bien, avanzamos un poquito más, por favor, Joana. Entendiendo que nosotros somos corresponsables en estas consecuencias laborales, por eso les decía que tenemos que trabajar en el diseño de políticas claras sobre el consumo de drogas en el lugar de trabajo, las consecuencias laborales. Recuerden esto que les voy a decir, es importante. Hoy la ley no pena el consumo, sino que pena la tenencia. Entonces nosotros al empleado barra colaborador le tenemos que decir, tenemos que dar advertencias, porque las consecuencias del consumo pueden llegar
a llevarnos a la terminación de empleo. Lo más reciente que yo tuve fue el año pasado un colaborador que había fallecido su señora. Yo me ocupé de darle apoyo en cuanto a recursos para sus niñas pequeñas y para él. Yo sabía que él consumía, había una política empresarial que definía la incorporación de personas con graves consumos, pero el punto límite donde yo llegué a la desvinculación fue cuando lo vi enrollando los cigarrillos de marihuana y lo vi a través de las cámaras y vendiendo esto. Ese fue el límite. Entonces, ¿qué me dice este señor? Que, bueno, lo ayudé tanto en relación a su situación familiar y ahora lo estaba desvinculando por esta problemática. No quería retirarse de la empresa, obviamente fue a quejarse al sindicato. En el sindicato también tenemos que dar capacitaciones. De hecho, en una empresa que trabajamos cadena de valor de Toyota lo hemos hecho, ¿sí? Hemos hecho la derivación y hemos dado capacitaciones como para que supieran cómo se actúa frente a situaciones de casos graves. Entonces, el sindicato también es cadena de valor y necesitamos capacitarlos, porque mi respuesta ante el sindicato, digo, bueno, este empleado no fue a decir que yo lo veo en una situación sumamente comprometedora, porque una cosa es el consumo y otra cosa es el intercambio como venta dentro de la empresa. ¿Sí? Bueno, por eso es importante anticiparnos a las consecuencias laborales. Avanzamos un poquito Vivi, más. Sí, tengo unas consultitas que me fueron ¿cómo surgiendo a no? medida que ibas Sí, desarrollando. A ver, queda como un poco claro que cualquier empresa que tiene alta dependencia en relación a la cadena de suministros debería estar atendiendo estos temas, ¿no? Y exacto. seguramente ahora podrá seguir profundizando. Ahora, ¿qué pasa si uno los niega, ¿no? Si niega la existencia o si no se afrontan. ¿Cómo afecta esto en el clima laboral general de la empresa proveedora y qué es lo que uno podría llegar a hacer? Bien, tenemos que entender este concepto de responsabilidad social empresarial. Si uno no afronta la situación, no estamos cumpliendo con la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de dar respuesta. Las consecuencias van a ser más graves, ¿sí? Y además, entendiendo que desde las buenas prácticas, el resultado no va a ser el esperado. Entonces, cuando viene el momento de la gestión de desempeño o de la gestión de talento o desde la evaluación de los resultados en alcance de resultados por el trabajo en equipo o de las buenas comunicaciones internas, de la efectividad de la buena información, esto va a tener resultados. No podemos esperar resultados saludables dentro de una empresa si no atendemos estas problemáticas. Claro, es entendible, está muy bien lo que transmitís. Y, a ver, desconozco, pero seguramente desde tu experiencia podrás saber mucho más al respecto, si están preparados los líderes empresariales hoy como para tratar estos fenómenos, ¿no? Que cada vez son más extendidos. Y en general no. A ver, nosotros tenemos dentro del desarrollo empresarial el gran aporte de lo que le compete al Departamento de Seguridad e Higiene, siendo que lo tengamos internamente o siendo que esté tercerizado. Esos son los departamentos, digamos, que tienen un poquito más de recursos. Digo, a veces tienen un poquito más de recursos porque yo soy consultora y capacitadora de una empresa de seguridad higiene, que es una empresa con la que trabajábamos. Pero la realidad es que cuando nosotros tenemos inspecciones desde el Ministerio de Trabajo, desde la Superintendencia de Trabajo, y detectan que estamos expuestos a esas situaciones, y ahí es donde el requerimiento de mayor exigencia apunta a los líderes. Les digo porque yo lo he vivido, ¿sí? Y no todos los líderes empresariales tienen información y formación sobre esta temática. Y vuelvo a decir, tenemos el gran deber ético de dar respuesta a estas situaciones. No digo que todos seamos especialistas, ¿sí? Yo me formé en el año 2006 en Cedronar bajo Presidencia de la Nación, pero
como yo lo veía como un gran desafío, y de hecho tengo escrito un libro sobre esta problemática y tenemos mucha literatura al respecto, no todos ven esta necesidad. Yo me preparé especialmente, no solamente por mi trabajo terapéutico, sino por todo el desarrollo dentro del mundo empresarial y mi gestión prácticamente, que es muy comprometida en relación a esta problemática. Y entonces, en ese caso, ¿qué recursos deberían apropiar, digamos, o qué capacidades de gestión, ¿no? Para lograr una mejora del desempeño de la empresa? Y para mí es básica la formación, ¿sí? Aunque sea una formación mínima, y además los procesos de consultoría, donde tenemos que tener el conocimiento y después tenemos que delegarlo a los profesionales. Para eso estamos los profesionales que nos dedicamos, porque si bien los líderes tienen que saber un poco de todo, por eso digo, primero una mínima capacitación, después esto se delega, pero por lo menos sé qué es lo que estoy delegando. ¿Sí? Obviamente con todas las informaciones confidenciales que uno tiene que tener al respecto sobre la persona. Pero bueno, cuando uno realmente no tiene un departamento que se pueda ocupar de esto, automáticamente hay que tercerizarlo. Y ahí es donde se va hablando, yo por lo menos esto lo marco muy claro cuando doy clases en la universidad. El otro día me decía un asistente en este trabajo de liderazgo y motivación personal. Me decía, si yo atiendo la problemática de cada uno de los que trabajan en la empresa, estoy quitándole profesionalismo a mi gestión. Y yo le decía todo lo contrario. El profesionalismo va de la mano de ocuparme de la situación de cada uno de los actores laborales dentro de la empresa. Bastante. ¿Y hay técnicas específicas para tratar estos temas? Y de ser así, ¿cuáles serían que nos puedas aportar? Sí, por supuesto. Primero, bueno, hay que trabajar con una red social de contención porque somos varios los profesionales intervinientes. Esto va según el grado de consumo, según el comportamiento y el desarrollo humano. Y por otro lado, a ver, hay que ver si la persona además está haciendo algún tratamiento paralelo, si está con algún acompañamiento terapéutico, si está bajo la supervisión de un psiquiatra. Lo que tenemos que tener en cuenta, yo ayer justamente participé de la internación de una persona muy joven, de 25 años, que no estaba insertada laboralmente, pero desde su familia estaban pretendiendo eso, y lo que les decía, la capacidad de pensar y razonar se ve sumamente afectada. Entonces estaban esperando de este joven que tomara una decisión de incorporarse al mundo laboral, cosa que él no lo tenía incorporado. Así como les digo, tengo una persona que está bajo acompañamiento terapéutico, que está dentro del mundo empresarial, donde el único indicador que le dice que ese día no tiene que consumir es que por ahí tiene una reunión con el gerente general. No se da cuenta de este efecto acumulativo. Entonces, cuando se da cuenta que puede tener un día de abstinencia porque tiene un propósito, y que su lenguaje es mucho más expresivo, que sus respuestas no son reactivas, sino que son más proactivas. Cuando él se da cuenta de todo eso, más que está, por ejemplo, en servicio al cliente, está en el sector de ventas, y esto le permite otro desempeño mucho más efectivo, él puede decir, bueno, sí, el alejarme del consumo me da estos resultados saludables, pero mientras tanto, si no tiene un propósito específico, no deja de consumir. Bien, bueno, Bueno, esto yo lo había dicho, ¿no? Trabajar con varios profesionales de la salud, tenemos como empresa que garantizar el bienestar de los empleados, porque aparte esto tiene un efecto sistémico. No está afectado solamente quien consume, sino todo el entorno laboral y los equipos que son parte
del trabajo con las personas que están bajo efecto de consumo. Me parece que ha sido sumamente clara, pero me parece sí dejar un espacio a preguntas. No sé si alguno o alguna tiene ganas de desmutearse o de escribirlo a través del chat. Así Viviana nos puede asesorar, contarles mientras tanto, que bueno, que hemos trabajado con Viviana en otras oportunidades, en donde justamente veíamos en el ámbito laboral, ¿no? Afectada la productividad de la empresa en relación a tiempo, sobre todo el tema de just in time, sobre todo cuando hablábamos de proveedores, y que esto generaba un sobrecosto para la empresa, con lo cual tomar cartas en el asunto en este caso fue sumamente interesante e importante, y bueno, se han llegado, digamos, a poder solucionar eh, y a dialogar sobre esto, ¿no? Y ponerlo sobre el tapete también, que a veces quedan como temas tabúes, ¿no? Como que no se hablan o como que no se toman en cuenta, como decíamos, muchos hasta incluso los niegan. Eh, Así que acá nos Sí, están transmitiendo a ver por sí, el chat. Ramiro que dice que no puede, no sigue viendo las diapositivas y bueno, y las preguntas que pasa cuando el empleado no asume, ¿no? Este tema de consumo. Antes de dar esta respuesta, quería decirles que, bueno, si bien tenemos un problema de ausentismo que es mundial, la persona bajo consumo tiene un ausentismo más pronunciado. Eso por un lado. En general, la persona que tiene una adicción no lo va a reconocer, salvo que tenga algún tipo de información, como les decía, estos casos con los que yo estoy trabajando terapéuticamente. Ahora, cuando uno le marca que su desempeño no es el óptimo y que se están detectando cierto tipo de conductas, de reacciones, que se está esperando un comportamiento más saludable, es cuando, bueno, ahí ya se le está poniendo el límite desde la gestión de liderazgo. Sí, algunos lo asumen, otros no lo asumen, algunos lo naturalizan, porque este es el gran tema, ¿no? Está tan naturalizado el consumo que, digo, los días lunes, si ustedes recurren a información de las consultoras, en general son los días de mayor ausentismo, porque se combina la ingesta de diferentes drogas, en general es alcohol con otras drogas, entonces el otro día no se pueden levantar para ir a trabajar o llegan tarde. Y no, la verdad es que no les importa esto de perder el presentismo. Ya esto lo hablábamos en el ITPA cuando yo me formé en desarrollo organizacional. Y en realidad me quedo en mi casa, lo bien que lo pasé o descansé. Ya no es este un paradigma reinante, me preocupa perder el presentismo. No, me quedo en mi casa y bueno, y resisto a la resaca o me quedo en mi casa y estoy mejor. O a veces les digo más, me quedo en casa mirando Netflix, porque yo antes hablaba de todo tipo de adicciones. Y acá hay otra pregunta también de Karina. ¿Alguna técnica para lograr el pedido de ayuda y tenemos que llegar al punto límite de marcar que está en riesgo su posición laboral? Que ojo, miren que la ley marca que como está diagnosticado como una enfermedad, no podemos, pero esto obviamente no todos lo saben, pero el límite es ese, cuando su posición corre riesgos. Sí, esta es la técnica, es lo que más les llega. Ustedes piensen que el consumo lo que primero afecta es esta parte del prefrontal del cerebro, que es lo que nos distingue de los animales, que es nuestra capacidad de razonar y de pensar. Entonces, según el grado de consumo, no detecta que está haciendo mal su trabajo, de que no alcanza los objetivos, que su desempeño no es el óptimo. Ahora va a detectar el límite mayor, que es que corre en riesgo su trabajo. Además, recuerden que en general toda adicción encubre alguna problemática.
Sí, social, familiar. Es decir, se utiliza el consumo para tapar aquello con lo que no me quiero conectar, o es más fácil consumir, lo tapo que resolverlo. Mandarlo al psicólogo, en realidad ahí hay que tener mucho cuidado. Les digo por las respuestas que en la práctica laboral he tenido, ¿no? No se manda al psicólogo directamente, tengo que ser honesta. En realidad siempre se recomienda, bueno, sería bueno buscar una ayuda profesional. A veces la respuesta, ¿me estás tratando de loca o de loco? No, eso lo está diciendo la otra persona. Yo te recomiendo como profesional de la salud mental que busques algún tipo de acompañamiento, asesoramiento, porque a veces con la familia solo no alcanza, a veces con la familia solo no alcanza, pero nunca nos mandemos al psicólogo directamente. ¿Sí? Ahí tenemos que ser hábiles, tenemos que ser estratégicos, ¿sí? Y tenemos que perseguir nuestro objetivo de comunicación de una forma muy diplomática, porque ojo que a veces sin tener la intención se hieren susceptibilidades y además peor, después nos denuncian. No me ha llegado a pasar, ¿sí? Pero sabemos, esto que les decía, del ir a informar al sindicato que la gerenta, miren lo que hizo. Primero me acompañó y después me echó. Claro, pero no le dijo por qué motivo lo había echado. Entonces nosotros tenemos que cubrirnos en todas las instancias, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más, Joana, nos quedó por leer? Para No, dar ahí fuiste respuesta. contestando a medida que, interesante porque a medida que iban surgiendo. Sí, a mí también se me surge la pregunta de qué pasa, ahí están haciendo otras, ahora volvemos, pero qué pasa Sí. con también con el contexto, ¿no? Digamos, laboral de esa persona, porque hay otros integrantes de la empresa que, digamos, tal vez se ven afectados también por las conductas o por las formas o por o incluso por, como en algún caso nos pasó, como no cumplir con los tiempos y eh, pactados. A ver, esto lo voy a responder con un ejemplo para hacerlo más clara posible. No es lo mismo el desempeño laboral, por ejemplo, trabajando en el área de sistemas que manejando un Clark. A ver, cuando yo veo una persona que está manejando un Clark y que además pone en riesgo no solamente por el tipo de trabajo que tiene, sino que puede causar un daño a quien está transitando por la misma senda de circulación, o bueno, que no puede reaccionar con un freno al apilar. A ver, ahí es mucho más delicada la situación. Entonces yo, esa persona, tengo que llamarla personalmente, tengo que de alguna forma lograr que hable, ¿sí? Más allá de lo que detecto, ustedes recuerden esto, nunca se aborda a la persona, sino que se aborda el problema. Entonces, lo que yo detecto es que no podés manejar firmemente un Clark, que te llevaste puesta una columna o que se te cayó la pila de pallets, porque eso también me ha pasado, y esta caída de la pila de pallets no solamente que se daña la mercadería, sino que podés dañar a un compañero. Entonces, esto es fundamental, depende de el sector, y para esto tenemos que recorrer la empresa. A ver, trabajar en la gestión del capital humano es el principio 80-20. 80% de mi tiempo tengo que recorrer la empresa y el 20% lo tengo que dedicar a responder mails, a bueno, hacer evaluaciones escritas, informes escritos, pero el 80% es observación del comportamiento, que tiene que ver con todo el área soft de recursos humanos. Es la única forma que yo puedo detectar, porque si me lo cuenta un supervisor, un mando medio, alguien que hizo observación, yo tengo que acompañar a la información de esa persona, ¿sí? No puedo quedarme con la información dada, que puede ser verdadera, sino que también tengo que hacer mi propia observación, y es ahí donde recurro a un profesional para que me ayude a hacer el diagnóstico y después diseñar un plan de acción.
Justamente ahora que nombraste el diagnóstico, acá preguntaban si se puede hacer un test de drogas en el trabajo. En realidad la ley marca que no, pero si yo lo envío a medicina laboral, puedo pedirle a medicina laboral que lo haga. ¿Sí? No puedo ordenarlo directamente, pero sí, y yo lo he hecho, yo me contactaba con medicina laboral y yo, mira, te pido por favor, hágale un test, bueno, yo porque además conozco de sintomatología, pero sí se puede pedir. Porque, a ver, con un análisis de sangre se detecta, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de consumo que hay en sangre y hay en orina, de sea cocaína o sea alguna de las otras variantes? ¿Sí? Aparte se detecta si es inhalado, si es inyectado, pero sí medicina laboral puede detectar eso. Acá hay otras preguntas que dice, ¿cómo se hace con el riesgo de que otros colaboradores deseen cambiar de empleo por no querer seguir en el ambiente de trabajo donde se tolera un compañero con estos problemas, más allá de lo humanamente correcto? Sí, bueno, y ahí es fundamental trabajar con capacitación, porque en realidad les puedo asegurar que no hay ámbito que no esté exento de esta problemática. Entonces van a ir a otro trabajo y se van a encontrar con la misma problemática, porque les digo, el índice de consumo es altísimo y cada vez más y cada vez a más temprana edad. Y aparte, bueno, también tenemos que considerar sistema social y sistema familiar. En general, estas patologías vienen de falta de proyectos de vida, más allá que tengan una buena familia, un buen trabajo. Miren, ¿por qué les digo esto de capacitación? ¿Puedo mencionar una empresa, Joana? No sé si te lo, o sea, si la empresa, digamos, no En tiene realidad inconveniente. la empresa a mí me convoca específicamente, eh, digo, hace muchos Si años. no podés comentar de qué rubro es o algo, digamos, como para... Sí, a ver, tiene que ver con yacimientos petrolíferos, ¿sí? Digo, me pasó en Comodoro Rivadavia y me pasó acá Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Que ellos me convocan porque realmente tenían un alto consumo y me convocan para una capacitación. Yo les puedo asegurar que las personas que participaban después se fueron levantando uno a uno, yo los veía con lágrimas en los ojos, me daban la mano y me agradecían que les hubiera dado esa capacitación porque ellos eran consumidores y su descendencia, es decir, sus hijos también consumían. Entonces, en general, la gente lo agradece porque no tienen información en esta temática. Entonces, yo les daba capacitación como más profunda, ¿no? Para ver cuánto afecta el desarrollo a su organismo, porque aparte, digo, con este concepto sistémico se daña el cerebro, pero también la habilidad motriz se daña, la capacidad de reaccionar también, se ralentizan los movimientos. Y en mi experiencia, vuelvo a decir, en general en varios puntos del país de la Argentina, que les diera capacitación sobre estas temáticas, los ayudaba un montón. Sí, porque además nosotros también venimos con toda una problemática, tenemos una generación con altísimo consumo de alcohol, Acá ¿sí? manifiestan que probablemente esa empresa no hubiese querido que la menciones. Puede ser. En realidad ellos siempre me habilitan, ¿eh? Porque yo siempre soy referente. Digo, hoy la mayoría de las empresas tienen esta problemática. La mayoría de las empresas tienen esta problemática. No hay empresa que no sea afectada por esta problemática. Y cuanto mayor exposición a riesgos hay, mayor demanda de consultas. Aquí hay otra consulta que tiene que ver justamente con el análisis que habíamos hablado antes y por algún otro pretexto, digamos, algún otro motivo, se le puede mandar a hacer un análisis de sangre eh, y analizar justamente las sustancias más allá de que la excusa sea otra, digamos, ¿no? No, a ver,
podemos tomarlo desde este tema de si hay un alto índice de ausentismo. eh, eh, y bueno, a ver, te voy a mandar a hacer un chequeo a ver qué te pasa que faltas tanto. O que todos los días te sentís mal, o que todos los días venís con dolores de cabeza, o que veo muchos temblores, ¿sí? Con ese pretexto lo puedo mandar a que se realice un análisis, pero desde la observación de la conducta y del accionar. Si por RT uno puede pedir análisis periódicos de rutina, la realidad es que el RT está recortando sus presupuestos. ¿Sí? Yo esto lo hablaba con los agentes del RT. Y les preguntaba si se hacían cargo. La RT ya bajo efectos de consumo, cuando reciben un accidente, no se hacen cargo, no se hace cargo. Pero la RT no hace los análisis periódicos de rutina ya en este momento. También depende del RT, ¿sí? Pero como a mí me costó mucho, a veces he tenido que esperar un año para que realicen los análisis periódicos y sobre todo los que tienen que ver con riesgo de fuerza. En referencia a análisis de rutinas generales de sangre, no, ahí tenemos que contar con la medicina laboral, más que con la RT, sí. Bueno, bárbaro. No sé si hay alguna consulta más que haya quedado ahí en el tintero. Si quieren también se pueden desmutear o bueno, escribir por el chat como lo vienen haciendo. Acá veo una pregunta si nunca se puede hacer un test de drogas. No, nunca, no. Al menos vuelvo a decir que sería alguna charla sobre la problemática y después la persona entre en un grado de responsabilidad y conciencia que diga, bueno, yo declaro que tengo esta problemática y pide ayuda. ¿Sí? Pero si no, no los podemos mandar directamente. Bueno, Vivi, me parece que ha sido sumamente interesante poder escucharte, poder empezar a pensar estos temas y ponerlos también sobre ¿no? sobre la mesa, en la agenda. Em, Tomar como contrastistas, no como empleados, dice la moraleja. Bueno, acá estamos hablando sobre todo también en tema de cadena de valor, así que bueno, justamente ahí es donde también es a veces complejo porque es nuestro proveedor, pero también tenemos que hacernos cargo, ¿no? de lo que ello implica dentro de lo que tiene que ver con el enfoque de sostenibilidad. Así que para nosotros nos deja, bueno, en lo personal pensando un montón de cosas. Sí, también transmitirles que seguramente tanto Vivi como a través de Valor pueden escribirnos si tienen alguna cuestión como para poder seguir ahondando, profundizando sobre estas temáticas. Acá ahora sí van apareciendo algunas preguntitas más. Esto del Los test de voy a estar alcoholemia al leyendo. ingreso, si ustedes lo anticipan, a ver, si una vez que, perdón la interrupción, Joana, si ustedes cuando incorporan el colaborador les dicen que dentro de las políticas empresariales se realiza el test de alcoholemia, en una empresa de construcción yo lo trabajaba. Si ustedes lo tienen definido, pueden implementarlo, pero hay que anunciarlo en el momento del ingreso de la persona a trabajar. O se anuncia públicamente cuando se toma una decisión de otra política pública. Bueno, a partir del día de la fecha se realizarán, porque es política de la empresa, los test de alcoholemia al ingreso del personal, sean los diferentes turnos, ¿sí? Y acá dice, y con esto pues reciente también, pero anunciado, no, no. Digo, a veces tengo no rotundos o sí rotundos porque, a ver, tengo una larga trayectoria y sé que nos marca la ley, ¿sí? La ley es extensa, obviamente, pero bueno, digo como para no extenderme más en esto.
digo, no extenderme en darle más información de la que tenemos planificada en esta webinar. Bueno, desde ya, Vivi, agradecerte muchísimo tu participación, has sido sumamente clara y nos has Bueno, puesto, un como placer. decía, estos temas en agenda como para empezar a pensarlos si es que aún no lo habíamos hecho, o bueno, o si justamente tenemos alguna situación dentro de, bueno, acá hay un mail, acá les dejo el mail de valor, que seguramente es a través del que recibieron eh, la, el link y demás, pero se los dejo por aquí para que todos también lo tengan y cualquier cosa se ponen en contacto con nosotros y vamos eh, avanzando en lo que necesiten o ante cualquier inquietud. Así que bueno, nuevamente agradecerte, Vivi, por este webinar y a cada una de los que se han presentado y han participado también. Así que bueno, muchísimas gracias y quedamos a disposición. Bueno, gracias a todos y a todas por participar. Gracias, Joana, por la convocatoria. Un placer para mí. Bueno, como les decíamos antes, un largo tiempo trabajando para el programa Valor, sumamente fructífero. Todavía tengo ahí carpetas guardadas de la experiencia y realmente lo hago con mucho placer porque es realmente súper agradable trabajar con Valor. Bueno, un placer. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Buenos días.